Buenas tardes tengan todos ustedes, maestros y maestras de educación física. Bienvenidos a esta transmisión a través del canal de YouTube. La intención de esta reunión es precisamente darles a conocer el plan de intervención que la Dirección de Educación Física pone en marcha para poder de esta manera colaborar con la Secretaría de Educación Pública en la campaña Nadie Atrás, Nadie Afuera, que ha emprendido. Antes que nada, voy a darles a conocer la mecánica de esta transmisión. Encontrarán en la parte del chat un formulario en el cual tendrán que registrar su asistencia, así como también vertir dudas, inquietudes o sus comentarios. Es muy importante que se registren a través de este formulario, ya que este será una forma de pasar lista y se quitará o se inhabilitará terminando la transmisión aproximadamente a las 14:15. A continuación les presento lo que es el orden del día. Como primer punto, tendremos a cargo del director de Educación Física, el doctor Víctor Arenas Pérez, lo que significa la campaña Nadie Atrás, Nadie Afuera. De manera breve, nos comentará en qué consiste esta campaña. Como punto número 2, se presentará el plan de intervención de la Dirección de Educación Física en colaboración con todas las unidades y los departamentos que constituyen esta Dirección de Educación Física. Como punto número 5, se mencionará lo que es el seguimiento que se le dará precisamente a este plan de intervención a través de toda la estructura de educación física. Como otro de los puntos a tratar en este orden del día será precisamente la función que tienen ustedes como docentes dentro de los lineamientos que son de UCICAM, de la carrera de los maestros y las maestras, y estará a cargo del maestro Miguel López Cruz. Como otro punto a tratar en esta agenda son las acciones solidarias que, como bien sabemos, para ustedes corresponden 8 y fueron ya expresadas por el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano Pérez, dentro de las actividades que se tuvieron en los diálogos que se tuvo con todas las estructuras de los niveles. Y por último punto, tendremos lo que son las preguntas poderosas o preguntas orientadoras, en las cuales se basarán precisamente los inspectores y supervisores para poder elaborar su plan de intervención y poder de esa manera favorecer la participación de ustedes como docentes de educación física en este modelo de educación a distancia. Ahora voy a dar paso a la participación del doctor Víctor Arenas Pérez, quien retomará los puntos más importantes de esta campaña Nadie Atrás, Nadie Afuera. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra María del Carmen. Muy buenas tardes, maestras y maestros de educación física. Para mí es un lujo dirigirme a ustedes y es una gran satisfacción poder tener un contacto directo con todos y cada uno de ustedes para que entre todos podamos cumplir todo el proceso que tiene que ver con el plan de acompañamiento para la permanencia escolar denominado Nadie Afuera y Nadie Atrás. Recordarán que en el mes pasado el señor secretario se dirigió a toda la estructura, incluyendo a los directores de nivel, porque todos estamos inmersos y todos tenemos responsabilidades para sacar adelante a las niñas, los niños y los adolescentes en el estado de Puebla. Es fundamental la participación de los docentes de educación física con respecto a coadyuvar junto con los maestros de grupo en las escuelas el alcance de las metas que este plan de trabajo se tiene que desarrollar. ¿Y cuáles son? Les recuerdo que las metas fundamentales es reducir el índice de comunicación inexistente en cada uno de los niveles educativos, reducir el índice de comunicación intermitente y reducir el índice de los estudiantes que requieren apoyo para poder lograr los alcances de sus aprendizajes. Por lo tanto, las líneas de trabajo que se van a realizar y que nosotros vamos a ayudar a directores, padres de familia y los docentes es buscar estrategias de reincorporación, estrategias para la permanencia
y estrategias para el reforzamiento del aprendizaje. La Dirección de Educación Física se ha dado a la tarea de poner en manos de ustedes una serie de planes, de estrategias, de herramientas que les ayuden desde su conocimiento en el contexto en el que trabajan, adecuarlas para la mejora, en primer lugar, de su trabajo y en segundo lugar, y que es lo más importante, el captar la atención y el aprendizaje de los alumnos con los cuales ustedes desempeñan sus funciones. Para mí es muy importante que entre todos hagamos que desde la educación física la colaboración fundamental para que los niños, las niñas y los adolescentes alcancen el proceso educativo al cual tienen derecho y que se encuentra plasmado en nuestra Constitución, en la Ley General de Educación, así como en la Ley de Educación del Estado de Puebla. La asequibilidad y la accesibilidad son los ejes rectores de este plan de trabajo. Así que los invito, todos como responsables, todos como colaboradores y todos como docentes de educación física, a llevar a cabo de la mejor manera los procesos de aprendizaje, los procesos de incorporación y los procesos de permanencia de nuestros alumnos en el modelo de educación a distancia de la mejor manera. Les agradezco y pasamos al trabajo. Gracias. Continuando con la presentación de este plan, vamos a partir de lo que es precisamente el objetivo general. Okay. Antes que nada, cabe recalcar que este plan tiene un proceso, una introducción, la integración de los participantes, que prácticamente pues es la integración de toda la estructura a través de la colaboración que vamos a hacer como nivel de educación física. Los objetivos generales, los objetivos específicos, las acciones concretas a realizar, la función de cada una de las unidades operativas de esta dirección, así como el acceso a los materiales que precisamente va a fortalecer la práctica de cada uno de ustedes. También cuenta con un cronograma o temporalidades, los recursos con los que vamos a participar, el seguimiento y la evaluación. Como bien lo comentó el doctor Víctor Arenas, una de las intenciones de esta campaña, Nadie afuera, nadie atrás, es precisamente darle a los niños y niñas y adolescentes, brindarles ese derecho que tienen a la educación. Todos tenemos conocimiento de que esta situación de pandemia pues ha venido a complicar pues lo que es precisamente esta área educativa. Por lo tanto, la Dirección de Educación Física, a través de los dos departamentos, el administrativo y el pedagógico, realizan una colaboración echando a andar las unidades tanto deportiva como de eventos especiales, de UCICAM y demás, para poder llevar a cabo acciones concretas. Por lo que es muy importante recalcar que nosotros como educación física no podemos quedar fuera precisamente o excluidos de esta campaña. Por lo tanto, tenemos que colaborar con nuestro granito de arena. Dentro de los participantes, como ya mencioné, pues está toda la estructura. A partir del director que encabeza el nivel y las jefaturas tanto administrativas como pedagógicas y los participantes más importantes que son los inspectores, los supervisores, los asesores técnicos pedagógicos, los coordinadores deportivos, los médicos, los administrativos, así como ustedes, el punto primordial que son los docentes que están frente a los alumnos. El objetivo general precisamente es desarrollar una estrategia integral a fin de hacer frente al rezago y al abandono escolar, identificados en las diversas regiones del estado, desde los alcances que tiene la estructura de educación física, promoviendo el derecho de niñas y niños a esta educación. Dentro de los objetivos específicos, contamos con 3 primordiales. El primero es brindar diversas herramientas técnico-pedagógicas a los docentes de clase directa a través del acompañamiento de las diversas figuras educativas, respondiendo a este contexto de emergencia sanitaria.
Dentro de la meta es precisamente dotar de recursos didácticos pertinentes al 100% de los docentes de educación física de clase directa, así como de las escuelas que no tienen la atención del área en este modelo de educación a distancia. Otro de los objetivos es precisamente difundir fichas de actividades que incluyan retos fisicomotrices a través de actividades predeportivas, favoreciendo la adquisición de estilos de vida saludables. La meta es que el 100% de la estructura conozca y considere la pertinencia de las fichas de actividades de retos físicos motrices con orientación predeportiva. El último de los objetivos es fortalecer la permanencia y asistencia de los estudiantes a través de fichas con actividades motrices de índole artísticas y cívicas para coadyuvar a la convivencia familiar en el contexto de contingencia sanitaria. La meta es difundir con el 100% de la estructura el compendio de actividades motrices, artísticos y cívicas. Las acciones son concretas. La primera es contribuir con fichas de actividades de aprendizaje predeportivas y cívico-artísticas pertinentes a este contexto. El responsable es el Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico. Otra de las acciones es difundir estas fichas a través de las figuras educativas y el responsable es precisamente el Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico. Como última de las acciones es precisamente dar el seguimiento a todo este plan de intervención a través de un formato de Excel que será propiamente para cada una de las inspecciones y el inspector de cada región a su vez emitirá informes de manera mensual para poder llevar este seguimiento. Los responsables son la Dirección de Educación Física. Ahora voy a dar paso a la participación del maestro Jorge López Hernández, quien es el responsable del Departamento de Apoyo Administrativo, quien nos mencionará parte de la función que tiene que ver en este plan de intervención. Adelante, maestro Jorge. Gracias, maestra Mari. Muy buen día a todos, compañeros y compañeras de Educación Física. Es un gusto saludarles a través de este medio electrónico y digital, pero sí quisiera saludarlos y desearles y espero que todos se encuentren muy bien de salud junto con las familias, ya que es importante definitivamente el hecho de que primero gocen de buena salud para poder seguir con el trabajo. Este departamento de apoyo administrativo, como ustedes bien lo saben, tiene en parte de sus obligaciones y funciones, pues tratar todos los asuntos relacionados en la parte administrativa. Pero sí es importante decirles que ustedes, que son los que están frente al grupo, y de acuerdo a este programa que está impulsando la Secretaría de Educación, que es evitar el rezago escolar, definitivamente es importante el papel de ustedes, ya que son el contacto directo con los alumnos. Sabemos el esfuerzo que están haciendo y están realizando, lo cual se los agradecemos de manera infinita. Sí pedirles que hay que estar muy pendientes, seguir atentos y seguir echándole muchísimas ganas para que podamos seguir y salir adelante. Miren, una de los objetivos de este departamento administrativo es tener reuniones mensuales a través de las inspecciones regionales que ustedes laboran en cada una de ellas. Serán llamados sus inspectores para poder tener comunicación con ellos y de ahí solventar dudas que tengan en relación a lo administrativo. Esto se verá entre los meses de marzo, abril, mayo y junio. Si ustedes tienen alguna inquietud, háganla saber a ellos. Sin embargo, sí quiero comentar que para tener un alcance más cercano con ustedes, se implementa lo que es el buzón electrónico. Yo los invito a que cada uno de ustedes entre a la página de la Dirección de Educación Física, en la cual van a encontrar este buzón, con la intención de atender sus propuestas, comentarios o dudas que tengan en relación a, pues no nada más al apoyo administrativo, sino a las diferentes áreas que conforman la Dirección de Educación Física. Estas a su vez las canalizaremos a quien corresponda y les daremos respuesta de la forma más inmediata que podamos.
Esto es parte de nuestro trabajo y yo los invito a continuar y seguir adelante. Les agradezco mucho. Gracias, maestra Mari. Gracias, maestro Jorge. Ahora vamos a dar paso a una breve intervención del maestro Miguel López Cruz, quien más adelante nos externará lo que corresponde precisamente, de acuerdo a lineamientos de UCICAM, a la función que les corresponde a cada uno de ustedes como docentes. Adelante, maestro Miguel. Gracias, maestra Mari. Pues muy buenos días a todos, compañeros maestros de educación física, maestras. Pues para mí es un gusto saludarles a través de este medio. Su servidor Miguel López Cruz, colaborador de la Dirección de Educación Física en el área de la Unidad de Gestión del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Más adelante, como lo dice la maestra Mari Carmen, vamos a presentar lo que son las funciones emitidas por la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros a nivel federal, mediante el documento emitido en el pasado diciembre de 2020, denominado Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Básica. Gracias. Continuando con las funciones de cada una de las unidades, toca ahora el turno de la Unidad de Análisis Técnico-Pedagógica, de la cual pues su servidora está al frente. Una de las funciones es precisamente la invitación a colaborar a los integrantes de esta dirección en el diseño de fichas de actividades, para que ustedes, una vez que las tengan en sus manos, las puedan integrar de acuerdo a la viabilidad y necesidades que tengan de cada uno de sus alumnos, las puedan integrar a los cuadernillos de aprendizaje que van a entregar en sus escuelas. Otro de los puntos importantes de intervención será la responsabilidad que se tiene respecto a la organización de estas reuniones virtuales con inspectores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, coordinadores deportivos y con ustedes, para precisamente darles a conocer este plan de intervención a través pues de estas diversas estrategias, como son precisamente esta que es la transmisión a través de YouTube. Otro de los puntos importantes es la realización de capacitaciones a supervisores sobre las estrategias que implementarán para poder entregar fichas de actividades a las escuelas que no cuentan con atención del área de educación física. También retomaremos los materiales que ya se han diseñado en un primero y segundo momento de confinamiento para poder contextualizarlos al modelo de aprendizaje situado. Y como último punto es el seguimiento que se dará de forma mensual a través de la herramienta de Excel en carpetas compartidas OneDrive con reportes estadísticos de alumnas y alumnas en estatus de reforzamiento, permanencia y reincorporación. Ok. A continuación, me permito compartir pantalla para presentarles el ejemplo de una de las fichas con las cuales vamos a contribuir. Esta es una estrategia en la modalidad, una estrategia pedagógica llamada juegos tradicionales. Con esta estrategia pedagógica se intenta favorecer la convivencia dentro de las familias y de esta manera, pues, incidir en la disminución de los índices de violencia que existen en los hogares a través, pues, de esta temporalidad por la cual estamos cursando. Si se dan cuenta, este es el formato de ficha. Tiene los puntos esenciales, que también contiene el cuadernillo que ya les fue compartido en meses anteriores. Y es una ficha la cual ustedes tendrán que ajustar de acuerdo al contexto o a la necesidad que tengan. Si se dan cuenta, en esta ficha se adicionó un elemento que tiene que ver con las emociones de los alumnos. Este elemento denominado arcoíris de las emociones es en respuesta, esta estrategia es en respuesta precisamente a una de las
solicitudes que hace la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, precisamente de estar monitoreando la situación emocional de nuestros alumnos y alumnas. Por lo tanto, se incorpora lo que es este arco iris que tiene que ver pues con las 7 emociones, de acuerdo a Daniel Coleman, que son por el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, la sorpresa y la fobia. Ustedes tendrán que dar las indicaciones a sus alumnos de acuerdo al nivel que están manejando, y la intención es que ellos identifiquen al inicio de su actividad cómo se sienten en ese día. También va una pregunta, una vez que contestaron cuál es precisamente la emoción que les embarga en ese día, tendrían o podrían responder esta pregunta: ¿por qué se sienten así? Aquí posiblemente algunos no tuvieran la posibilidad de contestar o no quisieran contestar. Por lo tanto, bueno, pues vamos a dar la libertad de que se quede en blanco, ¿no? Y en caso de que ustedes descubrieran a través de esta pregunta alguna situación específica de algún niño, pues hacer lo propio y comunicarle a la maestra de grupo o al director de la escuela para que de esa manera se puedan tomar pues ciertas situaciones o canalizar la problemática que surja. Si pueden observar, se cuenta con una sugerencia para el padre de familia. Obviamente ustedes la van a contextualizar, lleva los materiales requeridos para la actividad, el propósito. También contiene lo que es el componente pedagógico, el nivel que ustedes van a trabajar, y también está seleccionada como una ficha de aprendizaje. Lleva un inicio, un desarrollo y un cierre. Dentro del inicio se contextualiza lo que es el aprendizaje situado a través de preguntas detonadoras, el porqué de la importancia de la actividad que estamos realizando. Lleva todo un desarrollo, también como pueden observar, lleva un esquema, un dibujo para poder orientar con más facilidad la actividad. Lleva el cierre, actividades que podemos sugerir para poder volver a la calma a nuestros alumnos, y también considera lo que ya se viene manejando en el formato de cuadernillo, lo que es la autoevaluación del alumno, así como algunas sugerencias de productos que pueden incorporar a la carpeta de experiencias. En este caso es el realizar un dibujo precisamente de la actividad que están realizando y responder a estas preguntas. También contiene 2 preguntas primordiales que tienen que ver con el arco iris de las emociones. Precisamente preguntarle a mamá o papá qué emoción les causó jugar con sus hijos, y a su vez preguntarles a los niños qué emoción experimentaron al jugar con mamá, papá o tutor. Vuelvo a comentar que esta estrategia de implementar los juegos tradicionales en los hogares, la intención es favorecer la convivencia familiar. Y de manera breve, este es el contenido de una de las fichas de juegos tradicionales. Y vuelvo a repetir, ustedes tendrán que ajustarla al nivel al que están trabajando y de acuerdo a las actividades, si son las que les pueden favorecer, ustedes podrían también hacer los ajustes necesarios. Bueno, ahora vamos a dar paso a la participación del maestro Oliver con otro de los materiales que tenemos. Excelente día, compañeras y compañeros docentes de educación física. Me permito compartir pantalla. En el caso de lo que a mí corresponde, tenemos compañeros de educación física, seguramente algunos de ellos nos están observando en esta transmisión, que están colaborando con el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. En las reuniones de seguimiento que realiza la Secretaría de Educación, se nos estableció un formato. Ustedes lo podrán observar. Voy a abrir una de las fichas. Este formato no se determinó en la Dirección de Educación Física,
Seguramente ustedes podrán observar este formato que lo están utilizando también los demás niveles, preescolar, primaria, secundaria, incluso bachillerato. Para que no les sorprenda, tenemos un acumulado aproximadamente de 48 fichas de actividades, en donde se describe a manera de texto lo que los maestros ya grabaron en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Ustedes podrán observar aquí incluso algunas imágenes insertadas y al final también podrán ustedes observar el video en estas fichas de la demostración videográfica, vamos a llamarle así, de lo que son las actividades realizadas. Comentarles que de estas fichas, aunque ya están asignadas para grado, por aprendizaje esperado, ustedes podrán seleccionar aquella que les parezca más pertinente y ubicarla en el componente pedagógico y grado de acuerdo al contexto en el que se ubican. Gracias. Ahora damos paso a la función de la Unidad Operativa de Programas de Activación Física, Deporte y Salud a cargo del maestro José Antonio Ramírez García, quien de manera breve nos expondrá el contenido de sus fichas de trabajo. Adelante, maestro. Gracias, Carmelita, maestra Carmelita. Muy buen día, compañeros y compañeras de Educación Física. Pues miren, como ya lo había explicado la maestra Carmelita, nos estamos dando a la tarea las diferentes unidades para colaborar en el trabajo que solicita la Secretaría de Educación Pública. En el caso de la unidad de programas de actividad física, deporte y salud, nos dimos a la tarea a proponer fichas de trabajo, las cuales estamos proponiendo actividades en las cuales las manejemos como en aspectos de retos. Los voy a compartir con ustedes en pantalla para explicarles brevemente. Como pueden ver, la ficha es de igual forma que las anteriores. Solamente aquí les podemos comentar que se sugieren una serie de actividades, en este caso predeportivas, con el objetivo que puedan realizar dentro de su casa, involucrando también a su familia. Comentábamos que en las fichas de la unidad de programas de actividad física y deporte se proponen actividades predeportivas en las cuales se sugieren realizar una serie de ejercicios en un formato de reto. Como ejemplo, tenemos una ficha en la cual se propone a un deporte. En este caso, propondremos una actividad predeportiva, la cual estamos mostrando en pantalla, en el caso de voleibol. Como pueden ver, obviamente va acompañada de como inicio, su calentamiento, la explicación breve de lo que es la actividad y los fundamentos que se realizan. Ponemos ahí como retos una serie de actividades, la cual de manera semanal el alumno o la alumna vaya creando un reto y el cual lo vaya logrando de manera semanal. Asimismo, se pone en la ficha la descripción del ejercicio, pero también ejemplificamos en un video las actividades propias de esta ficha. Es importante que consideren que estas fichas estarán en la página de la dirección, en el canal de YouTube y a través de los compañeros supervisores y de los inspectores. De manera breve,
En el video se observará el ejemplo de cada una de las actividades. Con esta ficha de predeportiva, esperamos que los demás compañeros coordinadores de deportes surjan con propuestas propias a esta actividad, las cuales consideramos que pueden ser de vital importancia, ya que cada deporte tiene su especialidad y su propio forma de proponer actividades de retos en cuestiones de los mismos deportes. Con esto pasamos a otra ficha que el compañero Julio nos presentará. Gracias, maestra Carmelita. Gracias. Ahora cedemos la palabra al maestro Julio Flores Maldonado, quien colabora con el maestro José Antonio Ramírez García en la unidad de deportes. Adelante, maestro Julio. Muchas gracias. Saludos a todos nuevamente. Nada más para hacer una serie de comentarios que complementan la participación. Bien. Bueno, buenas tardes. Nada más para complementar, haré unos comentarios respecto al trabajo de la unidad. Como comenta el maestro Toño, la finalidad de esta estrategia es la de que ustedes cuenten con unos materiales que tendrán que adecuar de acuerdo a los recursos con los que ustedes tienen y los recursos que la Dirección de Educación Física a través de la unidad de deportes se les van a proporcionar. El caso de esto, como ya se había comentado, es la de difundir, ya sea de manera impresa o digital, estas fichas para que los alumnos realicen un mejor trabajo, ahora en el ámbito predeportivo, en este caso, y desde luego también en el ámbito deportivo. Y para ello se deberá de tomar en cuenta, pues, dos cosas. Los aprendizajes clave que tenemos a través de un manual, que como ustedes ya saben, pues maneja diferentes componentes, ¿no? Que es el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Bien, es importante, como ya lo comentaba el maestro, que estos materiales se les van a proporcionar tan solo en una primera etapa, como aquí podemos ver es un ejemplo. Nada más algo distinto como complemento, cada uno de los materiales desarrollados contarán con ejemplos gráficos a través de los cuales, en este caso el alumno, podrá ver ejemplos de algunos movimientos dentro de lo que es su parte de calentamiento o dentro de lo que es su parte de desarrollo de la actividad principal. Si tuvieran alguna especie de duda para ejecutar este tipo de movimientos, también cada una de las fichas cuentan con ejemplos a través de un enlace. Como podemos ver aquí, señalo, hay un enlace del canal de YouTube. Si el alumno contara con los datos o los medios para accesar a esta plataforma, simplemente le da a seguir y va a ver cada uno de los ejercicios simplificados por un monitor. De esta manera, todas las fichas que se le van a ir proporcionando al niño, pues tendrá ya los elementos tanto por descripción, tanto como por ejemplos gráficos, y en este caso una descripción en relación a los videos. Ya nada más para terminar, puntualizar que este tipo de propuesta tiene la versatilidad y la cualidad de ser flexibles, ya que si bien es cierto se proponen para un nivel, ustedes como profesionales de la educación física podrán hacer las adecuaciones correspondientes en cuanto a la carga, al volumen, a la intensidad y muy importante también al número de repeticiones y a los descansos, de tal manera que ustedes puedan adecuar al grado o al nivel educativo para el cual ustedes requieran trabajar este tipo de materiales. Bueno, eso es lo que yo quería complementar en el ejemplo que les expuse y paso la palabra a la maestra Carmen para dar continuidad a esta exposición. Gracias, maestro Julio. Bueno, dentro de las actividades o las propuestas también de fichas que se integran por parte de la unidad de eventos artísticos,
perdón, de eventos cívicos y artísticos, precisamente también se integra con actividades que van a fortalecer pues el desarrollo de la integración familiar con actividades de la elaboración de bailes familiares, eventos cívicos y demás. El formato utilizado es el mismo. Ustedes tendrán que adecuar las actividades, considerarlas si son viables, en qué momento las podrán implementar. No es que ustedes sea una norma que las tengan que poner en cierta temporalidad. Ustedes sabrán darle el uso a cada una de estas fichas. Bueno, ¿dónde van a encontrar todo este tipo de materiales? Pues en la página web de la Dirección de Educación Física. Las cápsulas, como ya lo mencionó el maestro Oliver, las cápsulas de educación física en el canal de YouTube de la dirección, en el canal precisamente del sistema de telecomunicaciones a través de este programa de Puebla en Casa. Son todos estos materiales que se han ido pues produciendo a través de este proyecto de la Secretaría de Educación. También cabe recalcar que se retoman todos aquellos materiales que ya se hicieron desde el inicio de la pandemia, como son las primeras fichas de trabajo, como son también estos diseños de NIRPUT que se vinieron dando a inicios del ciclo escolar y que bueno, la intención es que ustedes los retomen y vean la viabilidad de cada uno de ellos. También debemos recordar que contamos con todo un repertorio de las pausas activas del verano recreativo y pues muchos materiales que tienen la intención precisamente de fortalecer la labor que ustedes desempeñan en este contexto de pandemia. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el cronograma de las actividades. Si podemos observar en este calendario, en el mes de enero, pues se vinieron dando las actividades desde los directores de nivel, donde el secretario de Educación pues les dio a conocer la intención de esta campaña, cada uno de los puntos, cada una de las acciones que se deberían de realizar. Y como ya todos sabemos, pues hubo una serie de diálogos precisamente de la solidaridad educativa por parte del secretario con las diversas figuras educativas los días 21, 22 y 26. Y bueno, el día 25, aquí en Dirección de Educación Física, pues tuvimos reunión con nuestro director para poder pues retomar este término de este enfoque de la campaña y poder desde ahí plantear precisamente este plan que se le está presentando. Para el mes de febrero, bueno, se tiene autorizada esta presentación y el bajar la información a cada una de las figuras educativas que conforman precisamente la estructura de la Dirección de Educación Física. Y como pueden observar, el día 10, pues ya se llevó a cabo esta reunión con inspectores a través de una reunión virtual en la cual se les dio a conocer precisamente toda la organización que se tiene programada, así como pues también la responsabilidad que ellos tienen en cada una de las regiones de poder contextualizar este trabajo y también poderlo desarrollar para de esta manera contribuir precisamente con nuestra área de educación física. Si se dan cuenta, pues también se lleva a cabo a través del canal de YouTube esta exposición con las figuras de supervisión, de asesores técnicos pedagógicos, de coordinadores deportivos, de igual manera con ustedes en esta temporalidad. Y como siguiente punto, pues la difusión de todo este material que ya se les dio a conocer, precisamente para el 15 de febrero, se tiene proyectado difundir las fichas, tal y como pues debe ser a través de la estructura en cada una de las inspecciones, a través de los inspectores de las regiones y también a través de los diferentes medios que ya se han mencionado, como son la página web, los correos electrónicos, a través del Facebook de la dirección y a través del WhatsApp. Entonces, la intención es que todos estos materiales pues lleguen a cada uno de los docentes, así como
a cada uno de los niveles y como ya se dijo al inicio, la intención es tener cobertura en escuelas atendidas y no atendidas, a través pues de la función supervisora quien realiza este tipo de trabajos. Para el mes de febrero se considera precisamente dar paso a lo que es el seguimiento. Por lo tanto, pues para el mes de marzo se tiene considerado iniciar con este seguimiento en cada una de las inspecciones, pues a través de una herramienta que ya se les expuso a los inspectores y bueno, propiamente esto corresponde prácticamente a la figura del inspector. De igual manera, se enviarán formularios con la intención pues de recabar información importante en relación a las acciones que ustedes implementan. Por lo tanto, para ustedes docentes de educación física frente a grupo, pues para las fechas del 1 al 3 se les estará enviando un formulario precisamente para obtener información muy importante de las acciones que ustedes realizan en sus escuelas. También el área administrativa, el maestro Jorge, como bien lo mencionó al inicio, tendrá que ir realizando ciertas reuniones virtuales con cada una de las inspecciones en estos días que están observando en la pantalla, 3, 4 y 5 de marzo, para poder de esta manera ir dando seguimiento a todas las dudas que se vayan surgiendo por parte de las inspecciones en la integración pues de este plan de intervención que también tendrán que realizar cada uno de los inspectores, integrando precisamente a pues la estructura que tienen a cargo. Para el mes de abril se tiene programado un primer corte, es decir, toda la información que se ha recabado en formularios, en documentos de Excel y demás, pues se va a hacer una extracción para poder rendir un informe a toda la estructura, pues precisamente de los avances que se van obteniendo en estos meses, ¿no? En que se han aplicado pues las actividades, se ha ampliado la estrategia y demás. También se vuelven a tener reuniones con el área administrativa, con los inspectores y el área administrativa los días 14, 15 y 16 ya están estipulados qué regiones se van a reunir qué día. Y para el mes de mayo, nuevamente volvemos a tener seguimiento a las inspecciones, quienes nos estarán informando esta línea base de la que habla el secretario en relación pues a cómo vienen el estatus de estos alumnos que se encuentran pues en reforzamiento, en permanencia o en reincorporación. Entonces todos estos datos pues son datos que ustedes tienen en sus escuelas y que ya en su escuela pues están aplicando pues un plan de intervención institucional y ustedes están pues inmiscuidos en esta labor. Entonces para nosotros pues es importante tener esta información y nuevamente se vuelven a enviar formularios a supervisores, a coordinadores deportivos, a docentes y también a los supervisores escolares para poder recabar datos que nos arrojen pues datos del avance de este plan de intervención. Para el día 14 se vuelven a difundir nuevas fichas de trabajo que pues seguiremos elaborando con la intención de que ustedes tengan todo un compendio de materiales que pueden pues adecuar a los contextos en los que elaboran. Ya se mencionó las fichas del C de televisión Puebla en Casa, las pausas activas, los diseños de NIRPUD, los juegos tradicionales, las actividades predeportivas, las actividades artísticas y cívicas. Entonces, todo con la intención pues de que ustedes tengan todos estos materiales en tiempo y forma y puedan echar mano pues de lo que ya está diseñado. Y nuevamente el área administrativa vuelve a tener reunión los días 10, 11 y 12 de mayo con las diferentes inspecciones para poder dar de esa manera pues seguimiento.
En el mes de junio se vuelve a retomar el seguimiento a las inspecciones a través de esta herramienta online que van a tener cargada en el OnDrive los inspectores. Y bueno, esto, como ya lo mencioné al inicio, este es el seguimiento que se viene dando a cada una de las inspecciones. Y nuevamente se vuelven a enviar formularios a supervisores y coordinadores, a ustedes, los docentes, a los supervisores escolares de los diferentes niveles educativos. Y otra vez se tiene reunión los días 9, 10 y 11 con las diferentes regiones. Y para concluir, en el mes de julio se vuelve a hacer un último corte, se da otro seguimiento a las inspecciones a través de la herramienta ya mencionada, se elaboran nuevamente formularios y se tiene para el día 30, se programa una reunión virtual para nuevamente difundir con toda la estructura el impacto que ha tenido este plan de intervención de la Dirección de Educación Física. Y bueno, esta es prácticamente todo el cronograma de actividades que se tienen programadas. Y bueno, pasando a los tipos de recursos que son necesarios, pues obviamente los recursos humanos que tienen que ver con toda la estructura de educación física, donde estamos pues todos las figuras educativas que corresponden a nuestra área de educación física, como son el director, los inspectores, los supervisores, los ATPs, los coordinadores, ustedes docentes de clase directa, los médicos escolares, los administrativos, etcétera. Y bueno, vamos a necesitar de ciertos recursos financieros, que como pueden observar, en la renta de la plataforma Zoom para poder estar realizando este tipo de actividades, en la renta de, la compra de este programa Canva para poder estar haciendo los diseños. Muy bien. Pasando al punto de seguimiento, para poder identificar los resultados que se puedan obtener de este plan de intervención, se va a llevar a cabo lo siguiente. El departamento administrativo pues llevará una bitácora correspondiente a toda esta serie de reuniones que va a tener con los inspectores de cada una de las regiones. También se dará a través de la herramienta de seguimiento que ya se mencionó, y también se monitoreará pues de manera mensual, siendo los responsables, pues como ya lo mencioné hace un momento, los inspectores de cada región. Y esta información pues se da a través de este mecanismo que es el OnDrive de la dirección. Otro momento de seguimiento será el de los formularios, a través de los formularios que son dirigidos a supervisores, a docentes, para recopilar pues la información que permita identificar el impacto de este plan de intervención. Y la manera en que va a ser evaluado precisamente este plan de intervención será a través de una lista de cotejo que permitirá identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas que tenga dicho plan, con la intención pues de reestructurarlo en caso de que sea necesario y obtener datos que permita la toma de decisiones asertivas para poder fortalecer la estrategia que como dirección se implementa para poder disminuir el impacto del rezago y del abandono escolar en este contexto de emergencia sanitaria. Y se consideran los siguientes rubros. El primero es el cumplimiento de las acciones propuestas en dicho plan, la temporalidad, el cumplimiento de la función de cada figura educativa que están involucrados precisamente en este plan, la funcionalidad que tendría la herramienta de Excel, los canales propuestos, si fueron pertinentes en el logro de este impacto, así como la colaboración de cada una de las direcciones de educación física. Bueno, ahora vamos a dar paso a la participación del maestro Miguel López Cruz, quien nos pues expondrá lo que son los lineamientos de UCICAM de acuerdo a la función correspondiente al docente. Adelante, maestro. Gracias, maestra Mari. Vamos a presentar a la pantalla, nuevamente saludándolos a todos ustedes, compañeros maestros de educación física. Bien, pues dentro de la
campaña Nadie afuera, nadie atrás y el desafío de la educación a distancia que tenemos actualmente en nuestro país y en nuestro estado, cuyo propósito es garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, en donde si se sigue con estos problemas de comunicación intermitente o inexistente, pues se pone en riesgo ese derecho genuino a la educación. Se requiere entonces pues, la participación de todos los niveles educativos, así como todos los actores de cada uno de esos niveles. Y por ello, la Dirección de Educación Física, a través de toda su estructura, pues también se suma al acompañamiento y al plan de reforzamiento de los aprendizajes. Una figura importante dentro de nuestro nivel, pues somos los docentes de educación física frente a grupo. Por ello es pertinente presentar las funciones docentes emitidas por la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Bien, vamos a ver lo que significa la docencia de educación física. La palabra proviene del latín y es el participio del presente de docere, que significa enseñar. Este término a su vez proviene de decet, que significa conveniente o apropiado. De hecho, docere deriva de la palabra doctrina y sus derivados, así que el docente es el que forma apropiadamente a alguien. Como vemos, pues tiene una gran responsabilidad y un compromiso ético a favor de las niñas, niños y adolescentes, al fortalecimiento de todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Existen diferentes referentes legales que fundamentan la función del docente, así como la importancia de lograr una calidad educativa en nuestro país. Como primera instancia tenemos la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 constitucional, en donde menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Todo ello mediante los principios filosóficos, éticos y legales de la educación en nuestro país. Menciona además que nosotros los maestros somos agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social de nuestro país. Tenemos también lo que es la Ley General de Educación, en su artículo 5, en donde menciona igualmente el derecho a la educación y que este es un medio para adquirir todos los conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes para desarrollar de manera personal y profesional a nuestros alumnos y de esta manera también transformar a la sociedad. Continúa lo que es la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, específicamente en su artículo 13, en donde menciona que las funciones docentes, técnicos docentes, de asesores técnicos pedagógicos, de dirección y de supervisión en educación básica y la educación impartida por el Estado, pues deberán orientarse al máximo logro de aprendizajes y desarrollo integral del individuo. Además, está la Carta de UNESCO sobre la educación física y los deportes, en su artículo 1 y 3, en donde menciona que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental de todos. Así también, todos los programas de educación física deben de responder a las necesidades individuales y sociales, así como a las condiciones institucionales, culturales, socioeconómicas y culturales, así como también deben de atenderse a todos los grupos desfavorecidos. Y por último tenemos a lo que es los derechos humanos, principalmente el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la educación, basado todo ello en los derechos humanos para que se logre lo que es un desarrollo armónico y se desarrollen todas sus potencialidades. Dentro de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, se emite el documento Marco para la Excelencia en la Enseñanza y Gestión Escolar en Educación Básica, en donde se mencionan cada una de las funciones de los actores educativos, de los técnicos docentes, de los asesores técnicos pedagógicos, de los directores y de los que tienen la función de la supervisión. ¿Qué es lo que conlleva este documento? Todo lo que deberán reunir y las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios e indicadores que determina la Secretaría de Educación Pública, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades que corresponden a los distintos contextos sociales y culturales. Menciona lo que es el perfil, que es el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes para desempeñar el puesto de la docencia. Menciona además los criterios e indicadores, que son las herramientas que deben de saber y ser capaces de hacer los maestros,
para que se logre el aprendizaje en los alumnos. Y además menciona lo que son los dominios, que son los referentes cualitativos y cuantitativos para valorar lo que es la práctica profesional. Además de las normas legales que ya vimos anteriormente, en el diseño de los perfiles, criterios, indicadores, existen otros preceptos que son los principios que tienen una orientación humanista. En él desarrolla que los docentes deben de desarrollar una labor profesional como servidores públicos y además deben de ser conscientes de esa labor y esa oportunidad que tenemos como docentes. Deben de ir siempre en la búsqueda del derecho a la educación y que además esta educación sea de excelencia. Deben de ser conscientes de la responsabilidad social y educativa y que esa transmisión de conocimientos y esa interacción con los alumnos sea brindándoles las oportunidades y una equidad en esa educación. Su trabajo pedagógico siempre debe de ir en búsqueda del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes. Además debe de participar constantemente en procesos de capacitación, formación y actualización, y todo ello para que se logre el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos. Todas estas características también deben de ser de acuerdo a lo que es la política educativa y de la nueva escuela mexicana, en donde vienen características como democrática, nacional, equitativa, integral, intercultural, inclusiva, etc. Como ya habíamos mencionado, el perfil es una serie de características que corresponden a la función docente. Es lo que se espera que realiza el docente de educación física en su trabajo cotidiano. Debe de tener una atención personal hacia con los alumnos, mediante una visión humanista. Debe de buscar siempre lograr los aprendizajes relevantes, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Debe de desarrollar integralmente a todas las niñas, niños y adolescentes, mediante un clima donde haya equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Desde luego, todo ese trabajo lo tiene que hacer de manera colaborativa. Debe buscar siempre ambientes armónicos donde haya convivencia y además una buena comunicación. Además de ser un profesionista preparado, competente, honesto, sencillo y sensible, y además atento a todas las situaciones de la vida de sus alumnos y del entorno y de las familias. Bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, menciona lo que son los dominios, que son los atributos deseables en el ejercicio de la docencia y que en su conjunto pretenden contribuir a una educación de excelencia. Son 4 dominios. En el primero menciona que una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes. 4, una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Dentro del dominio 1 vienen lo que son los criterios e indicadores. Ahí es donde el docente debe de valorar la educación como un derecho. Todos los alumnos deben de acceder a oportunidades para el aprendizaje. Todos esos aprendizajes, desde luego, que tienen que ser duraderos y relevantes para su vida. Siempre debe de buscarse el desarrollo y el bienestar de los alumnos. Considera en su práctica docente, pues todos los principios filosóficos, éticos y legales, como cuáles, como la obligatoriedad, el laicismo, la gratuidad, así como la interculturalidad, el diálogo, la no discriminación, la convivencia armónica, la empatía, el respeto. Además de que debe estar consciente de su formación continua, que debe de ir de acuerdo a los retos actuales, debe manejar las tecnologías de la información y la comunicación, así como obtener conocimientos y aprendizajes digitales. Dentro del dominio 2, de acuerdo a sus criterios indicadores, debe de tener un amplio conocimiento de las niñas y adolescentes en donde incide, de acuerdo a sus características, ya sea físicas, cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales. Todo ello le va a servir para tomar decisiones de acuerdo a las características y necesidades y además también a su ritmo de aprendizaje. El trabajo lo debe de desarrollar de manera empática, respetuosa, desde luego con observación de sus alumnos, de su entorno, mediante el diálogo, la escucha activa, así como también la interacción con los alumnos y los demás actores que están en la escuela. Siempre debe haber el interés y la motivación, así como la dedicación para que se logren los propósitos y los aprendizajes esperados.
Desde luego, debe de haber una adecuada evaluación de todo lo que se trabaja directamente con los alumnos. Por último, en el dominio número 3, establece un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. Hablar de todo lo que son los ambientes de aprendizaje óptimos o deseables. Él debe de buscar el qué y el para qué va a enseñar, además de tomar decisiones para el diseño de sus actividades. Debe tomar en cuenta el tiempo que va a realizar dichas actividades, que el tiempo sea efectivo, así como también todos los materiales y los recursos, así como las tecnologías de información y comunicación. Y además debe tener un conocimiento amplio de lo que es el currículo vigente, conocer desde luego los propósitos y los aprendizajes que se esperan que logren nuestros alumnos. El docente debe obtener información adecuada del desempeño de sus alumnos. De esta manera estará tomando decisiones sobre los cambios de su propia práctica o además también de que el alumno reflexione y se involucre en su aprendizaje. Esta evaluación debe de ser también del proceso, no solamente del alumno, sino también del proceso o la intervención docente. Por último, el dominio 4 menciona que todas las habilidades y actitudes del docente debe de colaborar en el trabajo de la escuela para prestar un servicio equitativo, incluyente y de excelencia. Además, debe de participar de manera activa en la toma de decisiones y en la mejora de la escuela, mediante las participaciones en los consejos técnicos escolares, además de también influir en lo que es el programa escolar de mejora continua. Debe de tener también el desempeño y aprendizaje entre pares y mediante un trabajo colaborativo. Debe de haber la vinculación con las familias y la comunidad. Debe de haber una comunión entre las familias, debe de haber espacios de encuentro con ellos y también hacerlos corresponsables de la educación de sus hijos. Bien, por mi parte es todo, solamente reconocer la importante función que tiene el docente de educación física en las escuelas y pues nos corresponde además, mediante nuestro trabajo, enaltecer nuestra noble profesión. Muchas gracias. Gracias por su participación, maestro Miguel López Cruz, responsable de la unidad de la carrera de las maestras y los maestros. Pues ya vieron la importancia que tienen ustedes como pues agentes educativos, como docentes que están frente a estos grupos. Ahora vamos a dar paso a las acciones solidarias que bien el secretario de Educación Pública externó en estos diálogos por la colaboración educativa. Y bueno, en relación a las que les competen a ustedes, precisamente son 8, y estas acciones solidarias pues estarán a cargo de la maestra Elda Leticia Guzmán Ramírez, quien colabora en este departamento. Adelante, maestra Leti. Buenas tardes a todas y a todos los docentes de educación física que se encuentran aquí. Vamos a trabajar con las acciones solidarias que, como ya nos comentó la maestra Carmen, ya las dijo en los diálogos el secretario de Educación, y bueno, las vamos a revisar para tener muy claro qué es lo que nos corresponde con respecto a este plan de intervención de la Dirección de Educación Física. Como punto 1, habla de sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca de lo tan importante que es implementar esta campaña de nadie afuera, nadie atrás, que la Secretaría de Educación Pública está implementando para mejorar el trabajo que se está teniendo en las escuelas con respecto a la deserción de los alumnos y con respecto a el reforzamiento de aprendizajes de los niños y las niñas que ustedes atienden. Uno de estos puntos importantes para este trabajo de la sensibilización de la comunidad educativa es que se dialoguen a través de diversos medios. Ustedes lo harán como corresponde con sus directores, pero también lo harán con sus supervisores de educación física, para saber y reconocer qué es lo que está sucediendo con esta campaña. Se van a difundir a través de diversos medios, con padres de familias y alumnos, las acciones que se van a realizar desde las escuelas en respecto a esta campaña. Esto es importante porque ustedes tienen que integrarse con las escuelas. No trabajamos de forma individual, sin embargo, siempre llevarán el acompañamiento del supervisor, quien los acompañará, asesorará y les llevará a cabo un seguimiento. Se elaborará un informe hacia su director y, bueno, esto es en relación a número y porcentaje de todos los estudiantes que están en riesgo
tanto con las causas que encuentren, si son técnico-pedagógicas, ambientales, didácticas, personales, sociales, económicas, incluso de salud y familiares, que van a permitir respecto a esta comunicación que están teniendo con sus alumnos, sus niños y sus niños, el bajo desempeño y comunicarlo inmediatamente a su supervisor. Es decir, que ustedes van a elaborar este trabajo con sus escuelas, pero es importante que se lo comuniquen a su supervisor de educación física para emitir los datos que se van a requerir en el momento de llevar el seguimiento. Como ya les decíamos, y les comentaba la maestra Carmen, se va a llevar un seguimiento a través de unos formularios donde, bueno, estos datos serán importantes que el supervisor los pueda manejar. Siguiente, por favor. Bueno, un tercer punto es que se establezcan líneas bases de alumnos en riesgo. Esto tiene que ver con los porcentajes de números totales de alumnos y en comunidad con sus directores y con los docentes de aula se van a hacer estas líneas bases. Es importante que esto también se lo comuniquen a su supervisor de educación física. Aquí se manejan 3 puntos importantes. Uno, que los estudiantes que tienen comunicación y participación sostenida, pero con bajo desempeño, en el caso de educación física, y van a ser manejados como reforzamiento. En el del aula, están hablando de alumnos reprobados. En el caso de educación física no es así. Entonces, bueno, solamente alumnos que tienen comunicación y participación sostenida, pero su desempeño es bajo. Ahí van a trabajar reforzamiento. Estudiantes con comunicación y participación intermitente, con presencia intermitente a lo largo del trimestre o que de temporadas es inexistente. Ahí vamos a trabajar la permanencia. Con estudiantes con los que no se tiene comunicación y con no tienen participación ninguna, pero que están inscritos en el ciclo escolar, son los alumnos a los que se trabajará como reincorporación. Estas son las líneas bases que se van a manejar y que ustedes en común acuerdo lo harán con sus directores. Y sí es importante que el supervisor de educación física tenga estos datos. Como punto 4, se registra y se analiza conjuntamente con las escuelas, con los directores y los docentes de aula, en los cuales están ustedes inmersos, cuáles son las principales causas de riesgo para las y los estudiantes. Aquí sí es importante que ustedes lo consideren porque no tienen los mismos datos. Sabemos que a un docente del aula a lo mejor no tiene comunicación con algún alumno, pero ustedes sí la tienen, o a la inversa. Entonces sí es importante que se registre y se analice qué es lo que está causando estos riesgos del estudiante que están influyendo en el desempeño o en la permanencia y que esto se comunique al supervisor. En el punto 5, solicitan en estas acciones solidarias de las funciones del docente que se informe al director y en este caso se comunique también a su supervisor de educación física cuáles son las líneas bases que obtuvieron de riesgo y las metas que se van a establecer para favorecer la comunicación sostenida a lo largo del aprendizaje. Aquí es importante que prioricen su salud, eso sí es importante, que no bajo el riesgo de ser afectados por la pandemia, ustedes implementen acciones que provoquen alguna dificultad con esto. Pero sí tienen que buscar cómo van a favorecer y cuáles van a ser las metas que se van a establecer, cómo van a favorecer esta comunicación, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a tratar de lograr. Siguiente, por favor. En el punto 6 se habla de diseñar de manera coordinada con los directores y los docentes, en esos están incluidos ustedes, dentro de la escuela en la que están adscritos, cuál va a ser el plan de intervención que van a manejar en base a las características del contexto de sus escuelas. Y aquí se consideran todas las causas, aquí van a manejar cuáles van a ser las metas, los acuerdos, los recursos y las acciones que van a llevar a cabo, cómo van a manejar sus evidencias y las formas de entrega. Ustedes van a estar incluidos en las escuelas, pero todo esto es importante que el supervisor lo tenga en comunicación, es decir, que ustedes se lo comuniquen a ellos. Se traduce en procesos de acompañamiento y en reforzamiento de los aprendizajes, como lo describe en los siguientes puntos. Es decir, que ya a través de diseñar el trabajo que van a hacer, el cual va a ser el plan de intervención
que van a hacer a partir de sus escuelas, cuáles son las metas que van a realizar. Si ustedes tienen 30 alumnos con inscripción y de ellos solamente 25 están inscritos, y su meta es incrementar un alumno más, eso, bueno, es una meta real. Eso es importante que ustedes lo consideren, que tomen en cuenta la meta real que ustedes pueden realmente obtener del trabajo que van a llevar y, bueno, con eso colaborar con la escuela. En base a este punto, hay dos puntos que son importantes. Uno es el acompañamiento y otro es el reforzamiento. En el acompañamiento se brinda ese acompañamiento a los estudiantes que ya identificaron con la comunicación intermitente o inexistente durante el proceso de educación a distancia que estamos llevando en este momento. Y esto hay que considerar algunos puntos. Uno es que implementen el protocolo de contacto con sus alumnos. Otro es que identifiquen las causas y las dificultades por las cuales estos alumnos o estos padres de familia no tienen comunicación o poca comunicación con ustedes. Que establezcan acuerdos en cuanto al tiempo, a las condiciones de las familias. Hay que ser empáticas con ellas, al mismo tiempo, pues, empáticos con ustedes mismos para comunicarse con ellas y saber cómo van a favorecer esta misma comunicación. Siguiente, por favor. Bien, en el siguiente punto se establecen metas con padres de familias y alumnos respecto a los productos y cómo se deberán entregar. En este punto, pues sí es importante que la empatía que ustedes han proporcionado y que sí han mantenido durante toda esta pandemia, ustedes están abiertos a tiempos, a disposición de horas. Bueno, ahora sí es importante que con estos padres de familia o estos alumnos con los cuales no teníamos alguna comunicación, pues se establezcan ciertas metas en común acuerdo. Se implementen estrategias y acciones que puedan favorecer la motivación de los alumnos y las alumnas para poder llevar este grupo de acompañamiento, ya sea entre pares, con incentivos positivos, cartas, mensajes. Ustedes determinarán cuál es la estrategia que van a llevar a cabo para favorecer y motivar a estos alumnos que no están teniendo comunicación con ustedes. Sabemos que lo están haciendo y esto es algo que lo conocemos de cerca porque sabemos de muchos compañeros porque así nos los han platicado. Entonces, esto sabemos que no es algo nuevo, es algo que ya están haciendo. En función de los problemas o las dificultades que ustedes se encuentren con sus alumnos, es importante que los directores las conozcan. Ya les decía, encontramos que si se comunican con el de aula, a veces no se comunican con ustedes. O a la inversa, se están comunicando con ustedes, pero no están comunicándose con el de aula. Entonces sí es importante que esto lo sepa el director, porque a partir de esto van a canalizar a los alumnos para saber quiénes requieren ese apoyo de la institución o de las autoridades pertinentes. Puede ser un apoyo psicológico, emocional, violencia familiar, es decir, que el director, a través de lo que ustedes les den, ellos van a canalizar a estos alumnos a la circunstancia necesaria de apoyo que ellos requieran. Como un siguiente punto es que acuerden con el director los mecanismos que van a implementar ustedes para mantener esta comunicación sostenida. En un siguiente punto, que ya habla del reforzamiento de los aprendizajes, se van a implementar estrategias para que estos alumnos que ya identificaron ustedes que tienen un bajo desempeño durante el proceso de educación a distancia que estamos viviendo en este momento, bueno, a partir de ello ustedes puedan informar cuáles son los criterios que se están tomando en cuenta para evaluarlos. Sí es importante que ustedes tengan muy claro cómo es la evaluación que están llevando a cabo. Se deben de establecer con padres de familia también la dosificación de los aprendizajes para que ellos también estén en comunicación con ella. Siguiente, por favor. Se debe de orientar a los padres de familia y a los alumnos respecto a las actividades y los materiales que ustedes están queriendo mantener. Y pueden utilizar diversos recursos y que esto les va a ayudar a mejorar los aprendizajes. Hay que buscar cuáles son los recursos que son útiles para estos alumnos. Brindar acompañamiento y el monitoreo del proceso de aprendizaje. Es algo que sí estamos haciendo. Bueno, ahora es importante llevar el mecanismo y el proceso de forma adecuada y, bueno, comunicárselo a su director. Acuerden que acordar con los padres de familia
¿Cuáles son las formas para brindar la retroalimentación y la evaluación del proceso de aprendizaje? Sí es importante que el padre de familia, sobre todo estos alumnos que están teniendo un bajo desempeño, puedan saber cómo va a ser la retroalimentación que ustedes les llevarán a cabo, si va a ser con este trabajo extra, si van a hacer con el uso de estas fichas que se les van a proporcionar desde el área de deportes o desde las actividades cívico, artísticas, etcétera, y bueno, todas las fichas que puedan tener y las que ustedes puedan hacer, pero el padre de familia debe saber cómo se va a llevar a cabo esta retroalimentación y acordarlos con ellos. Un siguiente punto es que se reporte al director cuál va a ser el plan de intervención. Esto sí quisiera que no lo confundieran con el plan de intervención de la escuela. Este plan de intervención es respecto al reforzamiento que se va a hacer con sus alumnos. Ya bajo todos los puntos anteriores que se describieron, bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a ir haciendo para que mis alumnos que requieren reforzamiento se lleve a cabo este reforzamiento y apoye a cada uno de ellos en el contexto que se están encontrando? Se van a establecer la comunicación constante entre el director y el caso de ustedes del supervisor de educación física a través de los medios a su alcance, a través del medio al que ustedes ya están habituados para hacerlo, dialogar sobre los avances, dialogar sobre las dificultades y las acciones que se deben ajustar o que se deben seguir en la implementación continua. Esto sí es importante porque ustedes como docentes de educación física tienen que incorporarse a las escuelas. Esto lo van a hacer las escuelas y ustedes tendrán que estar incorporados. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que esto es parte también de las funciones que ustedes están realizando y que ustedes las están llevando a cabo. Bueno, ahora sí es importante que las comuniquen. Responder al instrumento que el director les va a dar. Todos, como nosotros, vamos a implementar un instrumento de seguimiento. Bueno, los directores también van a implementar un instrumento de seguimiento. Ustedes, como docentes de educación física, van a registrar en el instrumento que su director les proporcione todas las acciones, los tiempos, las metas, los recursos y los avances que están llevando en la línea de base de estos alumnos que tienen riesgo o que requieren apoyo. Y todos estos datos es importante que se los comuniquen a su supervisor de educación. Siguiente, por favor. Gracias, que eso son todos los puntos que tocan. Gracias, maestra Leti. Bueno, como ya se mencionó, toda esta exposición correspondiente a las acciones solidarias, pues reitero, ya las mencionó el secretario de Educación, y pues es trabajar en colaboración dentro de sus escuelas, y bien lo dijo la maestra, es muy importante que ustedes vayan comunicando a su supervisor pues las acciones que están implementando dentro de sus escuelas, porque él a su vez, desde la función que va a desarrollar, pues los va a asesorar, los va a apoyar y los va a acompañar. Por eso es necesario que él esté informado de el estatus de estos alumnos que ustedes pues reportan en cuanto a en qué estatus se encuentran de reforzamiento, de permanencia, de reincorporación. Por eso, la importancia de esta comunicación con el supervisor de educación física. Y bueno, ahora vamos a dar paso con unas preguntas detonadoras, que estas fueron pues propuestas para orientar el plan de intervención, pero del inspector, y él a su vez las retoma con los supervisores de educación física. Esto para que ustedes tengan un referente. Y bueno, para ello doy paso al maestro Oliver Castro Carpinteiro. Adelante, maestro. Gracias, maestra Mari Carmen. Pues antes de comenzar con las preguntas poderosas, como les hemos mencionado, sí me gustaría como que focalizar el tema que nos ocupa y el que nos tiene aquí ya más de una hora. Cuando nosotros hablamos de que nadie quede afuera, finalmente es sinónimo de abandono escolar, que ningún alumno abandone sus estudios. Cuando nosotros hablamos de que nadie quede atrás, es que ningún alumno esté perfilado hacia el rezago educativo. Ya están reconocidas todas las condiciones
de los padres de familia, de economía, de conectividad, las cuestiones de salud, de los riesgos que implica el salir a buscar a los alumnos. La Dirección de Educación Física, como parte del sistema de la Secretaría de Educación, pues atiende también a colaborar en el logro de los objetivos institucionales. Es por ello que en cascada se ha venido bajando la información. Es loable lo que muchos de ustedes, maestras y maestras, están haciendo, recibiendo evidencias 11, 12 de la noche. Nos hemos convertido docentes con pocas horas en docentes de 24/7, como les hemos dicho. Y me gustaría retomar estas palabras que he escuchado en algunos programas de la A a la Z. El secretario de Educación, el doctor Melitón, lo comentó y me gustaría comentarlo a todos ustedes. Los docentes son personal de primera línea frente a la pandemia. O sea, son los que están yendo, son los que se están enfrentando a los padres de familia, al colectivo docente, a enfrentarse a la tecnología que nos vino a transformar toda esta modalidad. Entonces, eso es loable. Y otro comentario que escuché que también quiero fortalecerlo, tampoco es mío, lo dijo la licenciada Ichel en una reunión. Pensemos, compañeras maestras, maestros, que a los niños que estamos formando, por los que nos estamos integrando, desde SEP, a nivel directores, a nivel dirección, a nivel inspecciones, a nivel escolar, que los niños que son los últimos, los beneficiarios finales de todas estas actividades, pues son los niños que en algunos años van a enfrentar la pandemia, ya sea como médicos, como doctores, como enfermeras, como padres de familia, como hijos, como abuelos. Entonces pensemos que nosotros estamos formando a esa generación y que con ese interés, con esa sensibilidad, tenemos una gran responsabilidad y de verdad es loable todo lo que están haciendo. De ahí que este proyecto institucional que se está manejando desde Secretaría se ha establecido en este plan de intervención de la Dirección de Educación Física que cada dirección, que cada inspección de educación física estatal y federal integre a todo su personal para diseñar un plan de intervención regional. Es decir, la SEP ya tiene su plan de intervención. La dirección ya tiene su plan de intervención. Necesitamos integrar en las inspecciones regionales un plan de intervención regional, en donde se señale claramente qué es lo que va a hacer, como en este caso lo va a hacer el área de deportes, el área de UCICAM, el área técnico-pedagógica, el área administrativa, pero a nivel de inspección regional, ¿qué le corresponde hacer al supervisor, al ATP, al coordinador deportivo? ¿Para qué? Para poder hacer frente al rezago y al abandono escolar. Un tema central de este proyecto de la Dirección de Educación Física es empoderarlos a ustedes, aligerarles la carga. Por eso es que se han diseñado materiales editables, materiales en video, materiales para plataformas como son Nearpod, para que ustedes tengan esa posibilidad, porque de repente cuando nosotros vivimos la etapa de docentes, ya no sabías de dónde tomar ideas. Entonces, yo estoy seguro que muchas de estas que les vamos a enviar ustedes ya las tienen, pero muchas de estas no, y les pueden dar alguna idea para que ustedes puedan abatir o hacer su plan de intervención y abatir el rezago o mantener la comunicación sostenida, o por qué no decirlo, también poder captar a estos niños que están en el tipo de comunicación inexistente. Regresando al plan de intervención regional, se han establecido estas preguntas poderosas y que también estaría bien que nosotros como maestras, maestros de educación física, tomáramos en cuenta. El plan de intervención regional sí los incluye a ustedes, pero también como beneficiarios. No sé, o sea, ustedes tienen todo el cúmulo, toda la responsabilidad ya en la escuela. Entonces, el centro sí son los alumnos, pero también son los beneficiarios para que el ATP, el docente, el coordinador y el inspector integremos acciones para empoderarlos a ustedes y aligerarles la carga y ustedes tengan esa posibilidad de hacer sus intervenciones pedagógicas a favor de las
y de los niños. ¿Qué alumnos de los que atiendo están en riesgo de rezago y abandono escolar? Eso a mí me queda claro que a estas alturas, a fecha 15 de febrero, ustedes ya lo tienen bastante claro. ¿Qué estoy haciendo desde mi función para reincorporar a los estudiantes con comunicación inexistente? Sabemos de compañeros que fueron a sus comunidades a tocar puertas, que andan con sus lonas, que andan haciendo el perifoneo, que están haciendo llamadas. Precisamente ayer leí una nota en Facebook de Puebla, los recomiendo seguir a Secretaría de Educación de Puebla, que decía que la estrategia que se implementó a nivel central, que fueron llamadas telefónicas, han logrado reincorporar a más de 3,000 alumnos. Imagínense si esta campaña no se hubiera emprendido, esos 3,000 alumnos seguirían en sus casas. Entonces, a estos niños les llamaron, los sensibilizaron sobre la importancia de la escuela y ya se incorporaron. Creo que se puede hacer más si todos trabajamos desde la función que nos corresponde. Una vez que ya están incorporados estos alumnos, ¿qué acciones pedagógicas puedo implementar? La Dirección de Educación Física les está proponiendo una gama muy amplia de herramientas que ustedes pueden seleccionar. ¿En qué temporalidad llevaré a cabo estas acciones? Maestras, maestros, esta campaña no es de 1 mes ni de 2 meses. Esta campaña va a durar lo que dure el modelo de educación a distancia, ¿sí? Es decir, no es que fue una ocurrencia y ahorita que ya se venga el periodo vacacional de abril, ya, regresamos con otra idea. No, es una campaña constante. ¿Cómo integro al personal que tengo a mi cargo? Bueno, en este caso es una pregunta orientada para la inspección regional, pero sin embargo, cabe hacer la reflexión, ¿cómo me integro con mi ATP, con mi supervisor, con los compañeros de la escuela para contribuir a la disminución de los índices de rezago y abandono escolar? Y otra, ¿qué estrategias utilizaré para dar seguimiento y poder verificar los alcances? Esta última pregunta me quede claro que la tienen definida en la escuela porque fue tema de consejo técnico. Espero, maestro, seguir colaborando. Queda abierto el buzón que el maestro Jorge, jefe del departamento administrativo, ahí estamos revisando constantemente las dudas y créanme, nos damos a la tarea de contestar uno a uno, ubicar en dónde se encuentran los materiales, en dónde encuentran herramientas que les puedan fortalecer. Gracias, maestra Mari Carmen. Gracias, maestro Oliver. Y bueno, recalcar la importancia que tiene el trabajo en colaboración. Ya para concluir esta transmisión, es necesario que pues como sugerencia también se incorporen a trabajar en colaboración con el docente de grupo, que mantengan siempre informado a su director, que no trabajen independientes. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque bien lo dijo la maestra Leti en su exposición de las acciones solidarias, también debemos cuidar nuestra integridad. Entonces, bueno, habrá los casos en que a lo mejor la maestra de grupo está registrando el 50% de su participación y con ustedes nada más llega la mitad. Entonces, bueno, ahí la sugerencia es comunicarme con la maestra de grupo y estar pues en esa comunicación constante para ver por qué a ella le responden y a mí no, ¿no? Bueno, son las sugerencias y bien lo dijo ya el maestro Oliver, nosotros, como bien lo dijo el secretario, no es que ustedes tengan más carga de trabajo, sino que facilitarle el trabajo y por eso es la intención de realizar estos planes de intervención de manera colaborativa, que cada quien desde su función pues los apoyemos a ustedes, que son quienes están pues al frente de esta batalla, los apoyemos pues como con lo que nos corresponde hacer de nuestra función, ¿sí? Es por eso que, bueno, los invitamos a que pues busquen la información que se vierte en la página de web de la dirección. Pueden googlear como Dirección de Educación Física Puebla, de igual manera el canal de YouTube, nos encuentran con el mismo nombre, de Dirección de Educación Física Puebla. Ahí encontrarán pues toda esta serie de contenidos. Bien lo dijo el maestro, se habilita el buzón dentro de la página para poder tener sus comentarios y demás. Y bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo de esta transmisión. Esperemos que esta orientación que se les da a través de pues la presentación de este plan de intervención que echa a andar la Dirección de Educación Física para poder
coadyuvar en esta campaña de Nadie Atrás, Nadie Afuera, que encabeza el secretario de Educación Pública, el doctor Melitón Lozano Pérez, pues sea para beneficio de todos. Pues sin más que decir, agradecemos la participación, la atención que prestaron a esta transmisión y bueno, no olviden registrarse en el formulario que se habilitó en el chat de esta transmisión, porque bueno, esa es una forma de pase de lista y ahorita en cuanto se concluya la transmisión, pues se cerrará. Por nuestra parte ha sido todo. Agradecemos su atención y bueno, reiteramos el saludo del maestro Víctor Arenas Pérez, director de Educación Física. Gracias a todos por su atención y hasta pronto.